Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Este es su pastor evangelista Rafael Escobar. Esta noche pues tenemos el estudio de la palabra titulado La muerte de José. Este estudio es auspiciado por el ministerio La Sana Doctrina en Guerra en los Aires. Y yo escogí, el Espíritu Santo me dio este título porque en los días que estamos viviendo, dice la Biblia que la guerra no es contra sangre ni carne, sino que no es entre seres vivos, sino que es entre potestades, principados y huestes de maldad que nos hacen la guerra. Pues muchas personas pues están pasando por traumas y problemas que entre creyentes y el mundo secular, las personas que no conocen de Cristo y gente que conocen de Cristo, tienen el problema de que entre sí tienen y vendrán, porque Cristo lo dijo, vendrán problemas y no los podemos evitar. Algunas veces pues no los podemos evitar, pero sí podemos a través de la palabra podemos vencer usando la palabra, dejándonos guiar por la palabra, podemos vencer. El ministerio, ¿por qué guerra? La sana doctrina, porque a través de la palabra es la sana doctrina, que no te apartes de ella. Y la guerra en los aires, porque Jesucristo, la Biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, está en el libro de Efesios, que no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y es un gobierno que no se ve, que nos hace la guerra, que operan en contra de la iglesia de Jesucristo, porque estamos viviendo los últimos días y la guerra se ha intensificado. Ahora, empezando el estudio, Génesis, vayamos al libro de Génesis, por favor. Si tiene una Biblia, si tiene un momento o unos minutos, busque la Biblia y vaya al libro de Génesis. En el capítulo 50, versículo 15 al 19. Son 4 párrafos o 5 párrafos que vamos, que vamos a leer y estudiar la santa palabra. Y yo voy a pedirle que usted cierre sus ojos allá donde está, porque cuando leemos la palabra de Dios, es santa y tenemos que hacer reverencia a Dios, y por lo menos en lo que yo leo la palabra, usted cierre sus ojos y concéntrese en lo que vamos a estudiar y en Dios, dándole gloria, adoración y alabanza, porque Él la merece toda. Padre amado, Dios de los cielos y de la tierra, creador del universo, en este momento, Padre Santo, que vamos a estudiar tu divina palabra y santa, yo te pido, Padre, que tu palabra, a través de este medio de comunicación, entre en los hogares, entre en el corazón de aquellos que están sentados al otro lado, escuchando
la santa doctrina, la sana doctrina, la palabra, el verbo. Porque tu palabra, oh Padre, levanta, restaura, capacita, da vida. Y por ella diariamente vivimos. Porque sin tu palabra, Padre, que fue tan, para ti, una cosa tan simple, tú hiciste todas las cosas. Por el poder de tu palabra, los cielos y la tierra fueron creados. Y del polvo de la tierra, tú nos creaste, amado Dios. Ahora te pido que tú añadas a mi vida, Padre, primeramente, esta sabiduría, esta palabra santa, que me hable a mí y me doctrine la sana doctrina, primero a mí, porque yo anhelo tu palabra y sin ella yo no vivo. Pero también te pido por aquellos que la han de oír y han de participar conmigo en este canal de bendición, a través de este canal de bendición, y que sean llenos de todo conocimiento, porque tu palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora yo te pido, Señor, que tú envíes el conocimiento, el entendimiento al corazón y a la mente de los que han de oír y esta palabra, para que sean edificados y levantados y restaurados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el título de la clase, como hemos visto, pues la muerte de José. La muerte de Jacob. Jacob, la muerte de Jacob. Se encuentra en el versículo 50, en el capítulo 50 del versículo, pero vamos a estudiar si el título es la muerte de Jacob. Pero vamos a hablar de José. Vamos a hablar de José y vamos a ver por qué es que vamos a hablar. Vamos a estudiar la muerte de Jacob y vamos a hablar de José. Dice las escrituras, las santas escrituras, la sana doctrina, el verbo, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, amén. Versículo 15, capítulo 50 de Génesis, versículo 15 en adelante. Y la palabra se lee así. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ahora, vamos a ir estudiando versículo por versículo, a ver qué podemos entender de cada versículo, porque a mí me gusta estudiar la palabra versículo por versículo. Es muy importante que vayamos lentamente para que podamos entender mucho más mejor toda la Santa Escritura, que está grabado en páginas. Porque si yo lo leo rápidamente se pierde mucha esencia, se pierde mucho entendimiento y cosas que nosotros le pasamos muy rápido por ir muy adelantado. Y dice que al ver los hermanos de José que su padre había muerto, porque el capítulo 50 habla de que en el versículo 1, capítulo 50 del libro de Génesis, versículo 1, dice que José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Ahora, estamos hablando de una persona que murió, Jacob. Jacob tuvo entendido por sus 11 hijos que su hijo José había sido devorado o desbaratado por una fiera, por algún oso, algún león o alguna fiera del campo que lo hizo pedazos.
porque los hermanos le llevaron el vestido, la túnica de colores a su padre con sangre, tratando de esconder la verdad que por no meterse en problemas con su padre, con el padre de los 11 patriarcas, los hermanos de José, que ellos habían sido los culpables por haber tomado a José y vendido a los egipcios, a una caravana que vino y pasó cuando ellos estaban en el asunto de coger a su hermano y deshacerse de él, y lo vendieron. Pero aquí vemos que, y dice el versículo 2, que después que lloró sobre el cadáver de su padre, que lo besó, dice, eso quiere decir que le dio, al darle un beso, quiere decir que él se despidió de él. Y dice el versículo 2, y ordenó José, a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. En otras palabras, Jacob, que su nombre fue cambiado a Israel. Versículo 3. Now, primeramente, antes de brincar al versículo 3 y adelantarme, dice que y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y eso hicieron. No, estamos hablando de los egipcios. Los egipcios fueron los que embalsamaron el cadáver de Jacob, un hebreo, israelita. Y esta era la costumbre que tenían el pueblo de los egipcios. No era practicado en los hebreos o israelitas. No era su costumbre. Pero como José fue vendido a los egipcios y Dios lo bendijo y lo hizo el segundo después del rey, después del faraón. José vino a ser, aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo, él terminó siendo el segundo más alto después de faraón. Venía José, tenía toda potestad sobre la tierra egipcia y también las ciudades vecinas. Era un hombre muy importante. José fue un hombre muy importante, fue bendecido por Dios, a pesar de que sus hermanos lo vendieron. Ahora, ya hablamos de los médicos que embalsamaron al cadáver, el cuerpo de Jacob o Israel. Ahora, continuemos al versículo 3, capítulo 50, versículo 3 del libro de Génesis. Y se requerían, esto era una costumbre, 40 días para ello, para esto. Se requería 40 días. Era una cuarentena. Porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. No solamente lo lloraron los hebreos 40 días, sino que también los egipcios lo lloraron 70 días, porque fue el padre de José
quien era muy importante en el pueblo egipcio. Un hombre sumamente importante para los egipcios. Porque José salvó la nación de los egipcios y muchas ciudades que eran circunvecinas de una hambruna que vino sobre la tierra, que si no hubiera sido porque Jehová Shalom, Jehová usó a este varón cuando Faraón tuvo el sueño y él interpretó el sueño y le declaró al Faraón que venía una hambre severa de 7 años. Por eso él fue muy importante. Quiero darles a entender que por qué este hombre era tan importante y lo tuvieron que velar por tantos días. Hermanos, muchos son los días. No es como hoy en día que una persona muere y 7 días es mucho. Ya a los 4 días tiene que estar enterrado el cadáver. Porque no hay, el proceso de putrefacción es muy rápido. Pero los egipcios tenían un sistema muy avanzado y podían tener un cuerpo embalsamado. Hasta han habido momias que las han encontrado en casi en un estado completamente entero. Continuemos al versículo 4. Y cuando pasaron los días de luto, los 70 o los 40 de los hebreos y los 70 de los egipcios, por el cuerpo de Jacob, por él, habló José a la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí, versículo 5, he aquí, voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir y sepultar a mi padre y luego volveré. O sea, el cuerpo regresó a donde Abraham había comprado un pedazo de tierra. Y ahí sepultó su esposa, fue él sepultado y fue sepultado otros y otras. Y también vino Jacob y también por ahí llegará también José. Pero ahora estamos hablando del padre de José y José es quien está llevando el cuerpo a ser enterrado a esa tierra que Abraham preparó para sepultar su esposa, su cuerpo y su familia. Y la promesa que está aquí puesta en el versículo 5 dice: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí, voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre, y te ruego volveré. Y Faraón le dijo, versículo 6, y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre con él, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Mira qué gran caravana de personas fueron a sepultar a este hombre. Y toda la casa de José y sus hermanos, y toda la casa de su padre, solo dejaron sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Gosén era otra ciudad de Egipto.
Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Versículo 10. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes, versículo 11, cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misraim, el cual era al otro lado del Jordán. Sigamos. Versículo 12. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado. Versículo 13. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Manra, en la cual Abraham, ven lo que le hablé primero, la cual Abraham había comprado de Efrón, hitita, junto con el campo para posesión de una sepultura. Y después, 14. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto. Él era un hombre muy fiel, este hombre, José, fue un discípulo, era un ejemplo de cómo tenemos que vivir hoy día cada uno de nosotros. Deberíamos de ser Josés, todos, para actuar y vivir así como este hombre vivió para Cristo, vivió para Dios. 14. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Ahí concluye el título de la clase, que fue la sepultura de Jacob. ¿Entienden? Ahora vamos a hablar de una experiencia de un suceso, algo que sucedió en la vida de José cuando él era niño, porque era joven. El padre lo amaba mucho, Jacob, porque fue hijo de Raquel, la mujer que él quería mucho. Él la amaba. Recordemos también que Jacob sufrió mucho por esa esposa, porque el papá de ella pues lo engañó, le dio a la otra hermana que él quería mucho a Raquel, y el papá de Raquel lo engañó dándole la otra que la Biblia habla, la hermana de Raquel. Y entonces pues él terminó con 2. Y más 2 cada una de ellas tenía también, le dio a Jacob, le dio su sirvienta para que fueran, por causa de que Raquel no podía, era estéril, no podía dar hijos, pues le dio su sirvienta para que él tuviera relaciones íntimas, y de ahí pudiera en las rodillas de ella dar un varoncito o hijos a Jacob, porque era en aquellos tiempos una mujer que no podía dar a luz, era considerada algo muy despreciable. Ella se sentía que no era bendecida, era una cosa muy terrible. Las mujeres pues ser así. Y la otra hermana, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sé la historia muy completa acerca de que ella pues ya había tenido mucho, le había dado 4 niños y quería darle más para ver si si él la quería más, pues le dio la otra sirvienta. Y de ahí salieron las 12 tribus de Jacob, del pueblo de Israel.
Y ahí el más pequeño fue de Raquel, que nació José, pero había uno también que es más pequeño que José. Pero ahora no quiero en detalle, no es quiénes, cuántos hermanos ni nada de eso, sino ir a la historia porque hay un punto claro, muy lindo aquí acerca de José. José es un ejemplo de un varón perfecto que agrada a Dios. Y continuemos de esta historia en el libro de Génesis capítulo 50. Empecemos por el versículo 15. Y dice de esta manera: al ver los hermanos de José, porque ellos lo habían vendido, ellos le hicieron mal, trataron de salir de él por celos, porque su padre lo amaba más que a ellos, y no era que lo amaba, era que él era más fiel, él daba más que los otros eran como descuidados, no eran muy fieles, hacían cosas que no debían. Hicieron muchas cosas en la historia. Si usted lee la historia, usted va a ver por qué el padre de los 11 hermanos de José trató a José de la manera que los trató a ellos. Y dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, ellos dijeron: quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. ¿Ven lo que le digo? ¿Ven lo que les quiero decir? Y repito, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, Jacob, ellos fueron a enterrarlo, pero ahora después que lo enterraron, que regresaron para atrás, la maldad. La maldad siempre viene para atrás cuando uno le hace maldad a alguien. Después uno anda en temor porque dice lo mismo que dijo él. A lo mejor este viene y coge ahora y me hace mal por lo que yo le hice. Pagar mal por mal. Eso es lo que él dijo. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, los que somos lavados con Cristo, los que amamos a Cristo de corazón, nosotros perdonamos. Eso es lo que me agrada a mí de este evangelio. Que Cristo, Él nos dio el amor, ágape, nos dio la palabra, nos dio el ejemplo, así como Él hizo, que nos perdonó. El pecado de cada uno de nosotros fue perdonado, fue tirado al profundo del mar, fuimos lavados con su sangre y nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y nos dio una herencia, nos dio allá en los cielos están nuestras mansiones, están las mansiones, cada uno de nosotros tiene su parte en ese reino. Bendito sea el Señor. ¿Qué más podemos pedir? Es hermoso servirle a Cristo. Y pensaron los hermanos de José: y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Versículo 16. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo: así diréis a José. Versículo 17. Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Ahora, miren por qué este hombre era tan buen ejemplo de un hombre que tiene un corazón puro, de un hombre que tiene un corazón agradable a Dios. Mi alma adora al Rey de Gloria. ¿Por qué?
Dice el versículo 16. Notemos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, versículo 17, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Ahí está hablando, ¿quién? Jacob, supuestamente. Entonces, en el mismo versículo 17, cambia la historia. Dice, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y lloró José cuando le hablaron. Ahora está hablando de los hermanos. Ahora los hermanos en la carta, en el mensaje, enviaron de parte de ellos, incluido en el mensaje, ellos excusándose. Y dice que José lloró cuando le hablaron este mensaje. Ese hombre tenía un corazón grande, amoroso, que perdona, lleno de Dios, lleno de Cristo. Porque así como Cristo nos perdonó, tenemos que perdonar y amar. Versículo 18. Y casi estamos terminando. Entonces, sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él, de José. Y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que los hermanos de José, después de haberle hecho tanta maldad, porque la maldad reinó en sus corazones y llenó su mente de malicia, claudicaron contra su vida. Una persona humilde, un hombre, un pastor, uno de los más jóvenes, excepto Benjamín, que era el más pequeño de las tribus de las 12 tribus de Israel, de Jacob, de los hijos de Jacob, claudicaron contra él, hicieron mal, lo vendieron a una nación que lo iban a hacer esclavo, que iba a sufrir mucho, porque José sufrió mucho. Él pasó por un proceso. El proceso de José fue fuerte, pero Dios le dio la victoria, para que veamos que aunque en esta vida nos hagan la guerra, aunque en esta vida nos hagan sufrir, aunque en esta vida nos traicionen, aún nuestra propia familia, nuestros amigos, el vecino, el capataz, el dueño de una factoría, donde quiera que nos hagan la guerra, a nosotros los creyentes que tenemos a Dios dentro de nuestro corazón, nosotros perdonamos y nos humillamos ante Dios y le pedimos, Señor, ayúdanos a amar así como Cristo se dio por la humanidad, para que seamos así, hagamos tu voluntad y te agrademos a ti, el único Dios, el verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra, el poderoso, el fuerte, el que nos da la victoria. Y dice que estos hermanos después vinieron y se postraron delante de él, versículo 18, y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Ahora se revira la historia. Ahora los hermanos de José, que enviaron a José para que José fuera esclavo, ahora ellos se echaron el yugo y se postraron delante de él. Dice que se postraron en humillación, se humillaron. Así como la iglesia
tiene que vivir, humillada. Una iglesia limpia, una iglesia que perdona, una iglesia que a los que le hacen el mal no le paga con mal, sino le paga con bien, para que agradara a Dios. Y dice que se hicieron esclavos de José. Pero pasó algo en el versículo 19 y con esto concluimos el estudio. Dice, versículo 19, pero José les dijo, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo que le quiso decir a ellos, ¿acaso soy yo juez o el que dicta sentencia? No. Versículo 20. Dice, vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Y dice el versículo 21, ahora pues no temas, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Ven qué hombre más ejemplo de cómo cada uno de nosotros, aunque nos hagan la guerra, aunque nos humillen, aunque nos roben el dinero, aunque nos hagan el mal? Porque hay mucha gente que dice, sí, nosotros tenemos que ser cristianos, pero no dejarnos de humillar, no dejarnos de pisotear, y que somos hijos de Dios y porque por algunas excusas que la gente se inventa. Pero así no me dice la Biblia a mí, así no me dice a mí la Biblia que Cristo fue, así no me dice la Biblia. La Biblia me dice a mí que Cristo, así como Cristo os amó, améis los unos a los otros. Si según Cristo soportó el tormento de la cruz, así nosotros tenemos que ser como hijos de Dios, amarnos los unos a los otros, imitar a Cristo, padecer, porque muchos están predicando por allá afuera, en muchas iglesias están predicando la prosperidad. Están predicando, Dios dame carro, Dios dame casa, Dios provee, Dios bendice, y dame, y dame, y dame, y Dios te bendiga, y yo te bendigo, y que Dios... No, pero eso no es lo que me dice la Biblia. Eso no es lo que dicta la Biblia, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es lo contrario a lo que la Biblia enseña. Dice que vamos a padecer vituperios y pruebas. Que a través de vituperios y pruebas heredaremos el reino de los cielos. La Biblia no se contradice. La palabra, el verbo de vida, está escrito y lo tenemos que predicar y tal y como está escrito, sin añadirle y sin quitarle. Y así como Cristo nos amó, amaos los unos a los otros. Y José, en la historia de José, es un paralelo de así como Cristo y así como nosotros debemos de ser, como José, que amó a sus hermanos, que amó al pueblo judío, los egipcios, que salvó naciones, vamos a decir, porque fueron naciones las que fueron salvas. Fueron naciones las que conocieron al Dios de Israel, al Dios de los judíos, al Dios que creó los cielos y la tierra. Porque en aquellos tiempos, los tiempos de José,
los tiempos de Isaac, los tiempos de Abraham, Isaac, Jacobo y José. Señor, Señor, añada bendición a su palabra. En los tiempos de José, las naciones vieron que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Porque todas esas naciones en aquellos tiempos y todavía tienen muchos dioses y le sirven a falsos, a Satanás, el padre de toda mentira. Por eso Dios escogió a Abraham, para que de Abraham saliera el Mesías, el que iba a dar a cada uno de nosotros la salvación, el Cristo resucitado, Cristo de gloria. Mi alma adora al Rey de gloria. Y hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga en gran manera. Que este estudio, que es un poco corto, haya sido de gran bendición a tu vida, porque ha sido de gran bendición a mi vida, porque me ha enseñado a ser humilde, me ha enseñado a amar, me ha enseñado a perdonar, que no puedo andar por ahí enchismado con mis hermanos. Me ha enseñado a vivir humildemente y a perdonar. Hace falta que en estos días la iglesia despierte de ese sueño de la indiferencia y reprender todo lo que no te edifica, todo lo que te aparte del amor, de amar a un hermano, todo espíritu, todo espíritu, corazón, todo corazón oscuro, toda clase de maldad. Tenemos que vivir apartado de eso. Mirar hacia arriba a Cristo, que así como Él nos demuestra en su palabra, que así como Él vivió, nosotros tenemos que vivir. Y hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.